El día de hoy hablaremos entonces del síndrome de Sjögren. Es un tema muy amplio, abarca capítulos y hasta libros completos. Sin embargo, vamos a tratar de dar puntos claves e importantes como para diagnóstico, también algunas pausas de tratamiento. Para ilustrar un poco entonces este caso o este estado de arte, entonces traigo un caso clínico del New England Journal, donde nos cuentan de un hombre de 57 años que consulta por un cuadro clínico de varias semanas de evolución consistente en fatiga y disnea de esfuerzo. Dentro de la revisión por sistema referida a serostomía, seroftalmia, fenómeno de Raynaud y artralgias ocasionales. Negaba tos, fiebre, escalofrío, disnea paroxística nocturna, ortopnea. Y dentro de los antecedentes personales tenía un diagnóstico de un síndrome de Sjögren que se lo habían diagnosticado hace más o menos 20 años por una biopsia de glándula salival menor, dado que había presentado aumento del tamaño de las glándulas parótidas y algunos síntomas secos. Además de eso, tenía migraña, enfermedad por reflujo gastroesofágico y nefrolitiasis, estaba manejo con hidroxicloroquina y acetaminofén, y dentro de antecedentes familiares, la abuela materna y la hermana tenían un antecedente de lupus. El examen físico encontraban un paciente hipertenso que tenía signos de mucosas secas, la mucosa oral eritematosa, múltiples caries a nivel dental, mencionaban que el resto del examen físico estaba normal, le tomaban un electrocardiograma que lo reportaba normal y por ese cuadro de disnea le hicieron una prueba de esfuerzo, la cual era negativa para isquemia y tenía una buena clase funcional. Dentro de esos paraclínicos iniciales mencionan que le hicieron electrolitos y una función renal, la cual estaba alterada, dando 1.6 de creatinina y 7 meses previos 0.9. Además de eso, pues tenía esta radiografía de tórax que mostraba algo de infiltrado a nivel intersticial. Mencionan entonces que después, a la semana, refería aumento de la disnea, de la fatiga, aparece un rash cutáneo en la piel, como lo observan ahí en la imagen. Referían que era eritematoso y no blanqueaba la presión, estaba localizado en piernas, troncos y brazos. Y refería además episodios de dolor abdominal sin cambios en el hábito intestinal ni vómito, además de eso aumento de los síntomas de artralgia, Raynaud, oscurecimiento de la orina sin síntomas urinarios irritativos. Dentro de los paraclínicos que ellos nos dan, importantes entonces, nos dicen que tenía una anemia leve normocística normocrómica de enfermedad crónica, un extendido de sangre periférica sin esquistocitos, un potasio normal, la función renal alterada como ya veíamos, tenía un examen de orina que tenía proteinuria y un sedimento con glóbulos rojos incontables, una eco renal normal, tenía ANAS en 1 en 2560, patrón moteado, un factor reumatoideo elevado y resto de anticuerpos negativos, un complemento disminuido, un anticuerpo para virus de la hepatitis C negativo y para la hepatitis B también, y tenía un criocrito en 19%. Por todas estas alteraciones le hacen una biopsia renal, donde reportan que tenía una glomerulonefritis con un patrón membrano proliferativo y con una inmunofluorescencia que tenía o mostraba entonces la tinción IgG, IgM confluentes. Entonces finalmente le hacen un diagnóstico de una glomerulonefritis por una crioglobulinemia. Y ya con eso entonces vemos que el síndrome de Sjögren, dentro de la definición, es una enfermedad autoinmune crónica que es de origen multifactorial, como vamos a ir viendo, que se va a caracterizar por la presencia entonces de manifestaciones de afectación de las glándulas exocrinas, de ahí los síntomas secos. Sin embargo, no solo compromete las glándulas salivales y las glándulas lacrimales, sino que también estos pacientes pueden tener compromiso nasal, presentar epistaxis, vamos a ver compromiso de la vía aérea y de otras manifestaciones. Además, también puede afectar las glándulas sudoríparas y también la función exocrina del páncreas. Además de eso, también se ha reportado un compromiso extraglandular, que vamos a ver que es muy importante porque va a condicionar el pronóstico de estos pacientes, previamente debido a la dificultad para hacer el diagnóstico y la variedad de los criterios de clasificación. Mencionaban entonces que era escaso, sin embargo, dentro de las últimas publicaciones mencionan que es la segunda enfermedad autoinmune más frecuente después de la artritis reumatoide. Además de eso, vamos a ver que nos van a dividir el Sjögren en primario y secundario. El Sjögren secundario, cuando hace referencia a esos pacientes que tienen el síndrome Zika en el contexto de otra enfermedad de tejido conectivo. Dentro de la epidemiología hablan de una incidencia de 11 casos por 100.000 individuos al año, con una prevalencia de 43 casos por 100.000, y vamos a observar entonces la poliautoinmunidad, donde nos hablan de que podría hacerse asociado a una artritis reumatoide en el 31%, a un lupus 19%, a una esclerodermia en el 21%, ya vamos a profundizar más en esto, y vamos a ver que tiene un predominio mayor en mujeres con una relación 10:1, 9:1 en algunos artículos. Mencionan que en los hombres el compromiso ocular es más severo y en las mujeres el compromiso sistémico, y que en los ancianos el antirro y el compromiso de parótidas menos frecuentes, sin embargo, pues tienen mayor compromiso pulmonar. En Colombia tenemos este estudio que lo publicaron en el 2015, sin embargo, le hacen referencia como tal en un artículo de revisión de la revista de reumatología en el 2020, y fue un estudio que hicieron entre los años 2012 al 2015, donde incluyeron a nivel nacional
de registro de bases de datos, 58.680 casos, estimando una prevalencia en pacientes mayores de 18 años de 0,12%, 82% mujeres, relación hombre-mujer también observamos como es mayor en mujeres, y con mayor prevalencia en el grupo entre 65 a 69 años. Y algo que llama la atención entonces que Caldas es uno de los departamentos donde mayor prevalencia del Sjögren se encontró a nivel nacional. Dentro de la etiología, entonces, tenemos que como todas estas enfermedades autoinmunes nos hablan de un origen multifactorial, sin embargo, pues no se ha podido establecer un solo punto que genere la enfermedad. Hay diferentes teorías, desde un gatillo, como infecciones virales, y hablan de mimetismo molecular con el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, Coxsackie, y también, dado a que es más prevalente en mujeres, pues se ha tratado de determinar el papel de las hormonas sexuales. Sin embargo, cuando hacen estudios donde administran antiandrógenos, pues no se ha demostrado disminuir como esta incidencia del Sjögren. Además de eso, pues hay una predisposición familiar y hablan de una agregación familiar. Entonces, pues como en el caso que veíamos, el paciente tenía esos antecedentes maternos, la abuela y la hermana. Con respecto a la poliautoinmunidad, este es un concepto que hace referencia entonces a la coexistencia de dos o más enfermedades autoinmunes en un mismo individuo, y observamos que el síndrome de Sjögren generalmente pues se puede asociar a otras enfermedades y por eso le dan ese nombre de Sjögren secundario. Sin embargo, muchos reumatólogos hablan de que se debería reconsiderar este concepto. Con respecto entonces a los trastornos tiroideos autoinmunes, se pueden presentar hasta en el 30% de los pacientes, siendo principalmente la tiroiditis de Hashimoto. Mencionan que un tercio de estos pacientes con tiroiditis de Hashimoto también puede tener síntomas secos sin cumplir criterios de Sjögren, y que estos pacientes pues van a tener más síntomas, fatiga y compromiso cutáneo. Con respecto al lupus, entonces hablan una asociación o una prevalencia de Sjögren hasta de un 20%, y en este caso predominan las manifestaciones secas, y también me hablan de un mejor pronóstico. Sin embargo, pues vamos a ver que eso depende del órgano o del compromiso sistémico. También entonces encontramos la asociación con la artritis reumatoide, donde generalmente va a generar una poliartritis con compromiso de metacarpofalángicas, falángicas proximales y muñecas, similar a la artritis reumatoide. Sin embargo, se va a diferenciar a que en este caso no es erosiva. También tenemos asociación con esclerosis sistémica y también con otras enfermedades autoinmunes donde cobra valor la colangitis biliar primaria, la hepatitis autoinmune y la esclerosis múltiple. Aquí entonces traigo este artículo porque mencionan el papel de los autoanticuerpos, y es que tenemos que entre los mecanismos fisiopatógenos va a existir entonces o van a incluir la producción de autoanticuerpos, generalmente los ANA, anti-RO, anti-LA, factor reumatoideo y crioglobulinas, y la formación de complejos inmunes y secreción de mediadores inflamatorios. Y es importante porque esta producción de autoanticuerpos nos está hablando de la presencia de unos linfocitos B autorreactivos, y generalmente pueden formarse desde la adolescencia o en la adultez en pacientes con predisposición genética. Sin embargo, la sola presencia de los autoanticuerpos no hace el diagnóstico o no se presentan todas las manifestaciones, pero algo muy característico en estos pacientes es que pueden presentar autoanticuerpos positivos hasta 20 años antes del diagnóstico, como vemos en la gráfica, siendo pues los más en orden de frecuencia los ANA, factor reumatoideo, anti-RO, anti-LA, y de estos, los que más se asocian entonces con el desarrollo de ese Sjögren va a ser los anticuerpos anti-RO y anti-LA, además de eso con un inicio temprano y un cuadro más severo. Y dentro de la fisiopatología, entonces nos hablan de la epitelitis autoinmune, y entonces tenemos que las enfermedades autoinmunes inician en las mucosas, y tenemos entonces que está el epitelio de las glándulas salivales, que va a jugar un papel muy importante en la patología, en la patogenia de esta enfermedad. Por diferentes estímulos, que son los gatillos, en este caso pues colocan virus, este epitelio de glándulas salivales va a generar una respuesta reactiva y va a generarse unos cambios con la producción de citocinas, y además de eso, del factor activador de células B, como lo vemos acá. Esto es importante porque este va a ser una mediación para la activación de los linfocitos B, los cuales van a producir los autoanticuerpos, y además de eso, a través de la producción de citocinas, sobre todo la firma del interferón, entonces se estimulan las células presentadoras de antígeno, y además de eso, pues me lleva a la activación de los linfocitos T. Entonces hablamos de una fase gatillo, una fase de regulación donde se presentan todos estos cambios en las citocinas, y un proceso crónico de inflamación donde hay infiltración de las células T a nivel de esas glándulas o de esos tejidos, se pierde la tolerancia de esas células B y por eso producen los autoanticuerpos, daños en los acinos, en la microarquitectura, y además de eso también se habla de la producción de centros germinales cerca de donde está esta zona de inflamación, y es importante porque esos centros germinales van a ser centros linfoides que también van a generar que esos linfocitos B sufran cambios a nivel pues, de receptores. Entonces tenemos que hay una fase, unos factores hereditarios que todavía no los han dilucidado muy bien, han mencionado algunos, que hay unos eventos que pueden generar la activación de estos genes y de estos cambios a nivel celular, donde hay una pérdida de la tolerancia inmunológica con esta producción de autoanticuerpos, la cialoadenita linfocítica local como característica, imbalance de citocinas y finalmente todas las manifestaciones clínicas con diferentes subtipos del síndrome de Sjögren.
Vamos a hablar entonces de las manifestaciones clínicas y mencionan entonces que es un proceso que es, o un espectro clínico que es muy heterogéneo. Las van a clasificar entonces en manifestaciones glandulares y extraglandulares. Con respecto a las manifestaciones glandulares exocrinas, como hablábamos entonces, el compromiso ocular es muy frecuente y lo mencionan o lo han reportado desde que hacen descripciones de la enfermedad en los años 1832 más o menos, como la queratoconjuntivitis zika, donde estos pacientes presentan sequedad y disminución del lagrimeo, prurito ocular, sensación de cuerpo extraño, hiperemia conjuntival, fotofobia, hay alteraciones de la composición del flujo lacrimal, hay ruptura precoz de la capa lagrimal y lesiones del epitelio. Además de eso, entonces, esto nos va a generar que se aumente la probabilidad de úlceras corneales, uveitis y escleritis. La uveitis puede ser anterior o posterior, puede manifestarse cualquiera de las dos formas. Y en los casos moderados a severos, pues se puede presentar neuritis óptica, neuropatía corneal, y esta es una causa frecuente de dolor en estos pacientes con sensación pues de ardor, que muchas veces genera o puede encontrarse en conjunto con esa queratoconjuntivitis zika y la queratitis filamentosa. Es importante cuando se evalúa un paciente que refiere ojo seco, que hay muchas causas y siempre deben determinarse o hacerse como ese diagnóstico diferencial. Entonces puede ser un ojo seco relacionado con la edad o los medicamentos, y ya vamos a ahondar un poco más en esto. La obstrucción del conducto lacrimal, infiltración de la glándula lacrimal, por ejemplo, otras enfermedades como la sarcoidosis, los linfomas, las enfermedades por inmunoglobulina 4. También el exoftalmos, la disminución del parpadeo, trastornos de la superficie ocular y algunos pues, medicamentos tópicos también. Con respecto al compromiso oral, entonces la xerostomía es un síntoma que es frecuente, aún en la población general se menciona que hasta el 30% de los pacientes presentan xerostomía sin necesidad de que sea un Sjögren. Y dentro de las complicaciones vamos a tener las caries, que generalmente son en lugares inusuales, entonces hablan de la raíz de los dientes, de la cara gingival de los dientes, pérdidas dentales tempranas, infecciones orales recurrentes por cándida, y en estos pacientes hay que considerar el tratamiento con nistatina. Y mencionan entonces que hasta un 30-50% de los pacientes pueden tener hipertrofia o aumento de las glándulas salivales. Es muy importante tener en cuenta entonces que cuando hay un aumento de esas glándulas, que sea por un tiempo mayor de 12 semanas, hay que considerar hacer imágenes y hasta tomar biopsia, porque podríamos estar ante un cuadro de un linfoma no Hodgkin. Dentro de esas otras diagnósticos diferenciales de la xerostomía, entonces encontramos enfermedades sistémicas, por ejemplo el hipotiroidismo, la deficiencia de vitaminas, la menopausia, las infecciones, otras vuelve y juegan virus de la hepatitis B y C, otras causas autoinmunes, como veíamos en estas enfermedades autoinmunes son frecuentes los síntomas secos, causas granulomatosas y otro tipo de enfermedades. Y dentro de los medicamentos, hay medicamentos que son de uso muy frecuente y común y que siempre se deben excluir en estos pacientes. Están los sedantes como las benzodiazepinas, antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, medicamentos antiparkinsonianos, algunos antihipertensivos como los alfa-agonistas o los beta-bloqueadores, calcio antagonistas también, antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina o los antidepresivos tricíclicos, pues que son de uso común. Y ya pasando de los síntomas glandulares, vamos a hablar de las manifestaciones extraglandulares. Y es que es muy importante tener en cuenta que hasta el 70-80% de los pacientes con el Sjögren pueden tener compromiso sistémico, que pueden presentarse manifestaciones severas, donde está la enfermedad pulmonar intersticial, la nefritis intersticial, las vasculitis y a largo plazo las enfermedades linfoproliferativas, dado que estos pacientes tienen mayor riesgo entonces de desarrollo de linfoma. Observamos que los síntomas constitucionales se presentan en un 9% de los pacientes, compromiso del sistema nervioso central, aunque aquí en esta serie del New England nos dicen 2%, en otros estudios hablan hasta un 25%, y puede haber compromiso glandular, de nódulos linfáticos, pulmonar, renal, articular, muscular, cutáneo y neurológico, pero entonces vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Con respecto al compromiso pulmonar, entonces se puede encontrar hasta en el 40% de los pacientes con el Sjögren primario, 10% de estos pacientes pueden iniciar con el compromiso pulmonar como primera manifestación, 20% de los pacientes generan o presentan compromiso a los 5 años del diagnóstico, y tener en cuenta que la presencia de enfermedad pulmonar intersticial y hipertensión pulmonar va a asociarse con mayor morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Con respecto a ese compromiso pulmonar, entonces observamos que la enfermedad de vía aérea pequeña es una de las alteraciones más frecuentes en esos pacientes sintomáticos respiratorios. Se va a caracterizar por tos crónica, hiperactividad bronquial y también cuadros de bronquitis crónica. Las bronquiectasias, hasta el 71% se localizan en los lóbulos inferiores y pueden estarse asociando a cuadros de neumonía. La enfermedad pulmonar intersticial, hasta en el 27% de los pacientes, puede ser, como hablábamos, de la primera manifestación, y hasta un 38% de los pacientes no tienen síntomas respiratorios, y hasta en un 50% de los casos con compromiso inicial podrían no tener síntomas y una radiografía de tórax normal. La tos seca, la edad avanzada, el tabaquismo, el hipocratismo digital y la pérdida de peso de un focus score mayor de 4 han sido asociados entonces
con factores pronósticos o en este cuadro de enfermedad pulmonar intersticial. Con respecto a la hipertensión pulmonar, es menos común, es similar la prevalencia a otras enfermedades de tejido conectivo, sin embargo, pues veíamos que aumenta la mortalidad en estos pacientes. Observamos que estos pacientes tienen mayor predisposición a linfomas y que es frecuente el compromiso extranodal, sobre todo los linfomas asociados a mucosas. Entonces, dentro de esos predictores para linfoma tenemos linfopenia, CD4 positivo, hipocomplementemia, púrpura, crecimiento parotídeo, esplenomegalia, linfadenopatía y paraproteinemias, que hay que tener cuidado cuando se encuentran estos hallazgos y hacerle seguimiento por el riesgo de desarrollo de linfoma. Con respecto a la pues la sequedad, es la manifestación más frecuente, se debe a la destrucción de las glándulas exocrinas, a la infiltración por los linfocitos TCD4, y pues estos pacientes, hasta en un 10% de los casos, hablan de que estos pacientes presentan tos seca. Y aquí observamos en esta tabla el compromiso de las diferentes manifestaciones pulmonares en estos pacientes, siendo entonces más frecuente la alteración de la vía aérea, seguido de la hiperreactividad bronquial, como hablábamos, después las bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad pulmonar quística. Pasando al compromiso renal, entonces mencionan que se presenta hasta en un 7% de los pacientes. Los síntomas pueden ser insidiosos y también pueden preceder el síndrome Zika. Y pues dentro de los mecanismos nos mencionan la infiltración linfocitaria a nivel de túbulos renales, depósito de inmunocomplejos a nivel glomerular. Una de las manifestaciones más frecuentes cuando se habla de compromiso renal es la nefritis tubulointersticial, donde mencionan que puede ser aguda o crónica, que es el patrón histológico más común cuando hay compromiso renal, hasta en el 85% de los casos, se debe por infiltración de estas células, linfocitos, a nivel entonces de los túbulos renales, y además de eso, pues se puede manifestar con disfunción tubular y una lesión renal aguda. Con respecto al compromiso glomerular, mencionan que es menos común, hasta un 2% de los casos, veíamos que nuestro paciente tenía compromiso glomerular, y que este es un proceso mediado por inmunocomplejos o también podría asociarse a las vasculitis como con crioglobulinemias. Tenemos que estos pacientes pueden presentar lesión renal aguda, glomerulonefritis rápidamente progresiva, síndrome nefrítico, nefrótico, y hablan que hasta en un 10% de los casos podrían desarrollar de forma crónica una enfermedad renal, pues una enfermedad renal. La disfunción tubular también es muy común en estos pacientes y por eso la importancia de hacerle seguimiento con potasio, bicarbonato, calcio, examen de orina, ya vamos pues a mencionar otras características. Mencionan pues que se presenta una acidosis tubular renal con hipocaliemia. La hipocalemia en estos pacientes se puede presentar hasta en un 47% de los casos y mencionan que la hipogamaglobulinemia también puede asociarse a acidosis tubular renal distal. La nefrolitiasis hasta en un 25% de los pacientes y ocurre secundaria a la hipercalciuria e hipocitraturia que acompañan entonces la acidosis tubular renal. ¿Qué nos dicen entonces en este artículo enfocado en el compromiso renal? Siempre mirar si hay síntomas asociados con compromiso renal, edema, síndrome nefrítico, nefrótico, dolor muscular, poliuria, polidipsia. Siempre hacer un examen de orina, determinar cómo está el pH, cómo está el sedimento. Además de eso, mirar pues cómo están las proteínas para detectar anormalidades. Incluir entonces el examen de los electrolitos, fosfato, urato y bicarbonato. Y hacer ecografía porque a veces también, como veíamos, estos pacientes pueden presentar nefrolitiasis. Cuando se sospeche el compromiso glomerular, se debe hacer test para crioglobulinas, inmunoglobulinas, para proteínas y complemento. Y siempre considerar referir al nefrólogo cuando hay una alteración electrolítica severa y o cuando se detecten alteraciones a nivel renal. No en todo se hace biopsia, pues depende de las indicaciones claras para eso. Con respecto al compromiso neurológico, entonces nos hablan de que pueden ser, o hay tres hipótesis mencionadas, donde está la infiltración a los tejidos neurales del sistema nervioso central por mononucleares, daño endotelial por los complejos inmunes y la activación del complemento, y por un componente vasculopático que se sustenta en hallazgos histológicos, donde se han documentado entonces fenómenos isquémicos y hemorrágicos relacionados a compromiso de pequeño vaso que están con infiltración mononuclear. Entonces, hablan de que existe entonces la pérdida de tolerancia inmunológica, producción de autoanticuerpos antineurales y daño del sistema neuroendocrino. Se puede presentar, como veíamos, de un 2 a un 25% de los casos y la seropositividad para el anti-RO se va a correlacionar de forma directa también con compromiso del sistema nervioso central y predictor de severidad. Dentro del compromiso del sistema nervioso central se pueden presentar casos de accidente cerebrovascular, la vasculitis, desórdenes del espectro de la neuromielitis óptica. Sin embargo, mencionan que hay que reconsiderar, dado que podría ser, pues no a causa del Sjögren, sino estar concomitante con el Sjögren como dentro de este cuadro de poliautoinmunidad. La esclerosis múltiple, trastornos de movimiento, meningitis aséptica, manifestaciones cerebelosas no desmielinizantes. Y en las manifestaciones de compromiso del sistema nervioso periférico, la más frecuente, la neuropatía sensitivo-motora, menciona que podría ser el primer síntoma hasta en el 25% de los pacientes, preceder el síndrome seco hasta 24 meses antes de la aparición como tal del diagnóstico del Sjögren.
También hablan de mononeuritis múltiple, ganglionopatía, que esta es la única que, a diferencia de todas las demás de compromiso del sistema nervioso periférico, no tiene un origen vasculopático. Mencionan que es una inflamación directa a nivel pues, de estos ganglios, neuropatías autonómicas, enfermedades por neurona motora y las miopatías. Además de eso, estos pacientes tienen mayores manifestaciones psiquiátricas, ansiedad y depresión hasta en un 75%, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, sobre todo deterioro cognitivo leve, y se han reportado casos de psicosis que resuelven después de que se inicia un tratamiento inmunosupresor. Mencionan que todas estas manifestaciones psiquiátricas están asociadas con disminución de la adherencia a la terapia, mayor tasa de desempleo, inestabilidad laboral, disminución de la productividad, discapacidad física y mayores costos entonces al sistema de salud. Compromiso cutáneo, entonces mencionan que se presenta en el 50% de los pacientes, que va a predominar en mujeres y que se puede asociar a otras manifestaciones del Sjögren, como la neuropatía periférica, la presencia de autoanticuerpos, gamapatías monoclonales, crioglobulinemia e hipocomplementaria. No las han dividido en manifestaciones vasculíticas y no vasculíticas. Mencionan que dentro de las no vasculíticas la más frecuente es la cerosis o de la piel muy seca, y dentro de las vasculíticas el fenómeno de Raynaud, como ven en la foto, está en el 75% de los casos, la púrpura, que podría ser hipergamaglobulinémica, 15%, vasculitis leucocitoclástica, 11%, vasculitis urticariforme, 21%, eritema anular y linfoma cutáneo de células B. Además de eso, la fotosensibilidad, la alopecia, el vitiligo, sin embargo, mencionan que cuando se presentan estos otros síntomas, siempre puedes descartar la poliautoinmunidad o asociación con otras enfermedades autoinmunes. Con respecto al compromiso hematológico, mencionan que la anemia se puede presentar hasta en el 34% de los pacientes. Dentro de las causas, la más común es la anemia por enfermedad crónica en un 69% de los casos. También está la autoinmune, la ferropénica, y por otras causas en un 4%. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de alteraciones hematológicas está la presencia de ANAS, anti-RO, anti-LA y las anticardiolipinas. La leucopenia, hasta en el 42% de los pacientes, trombocitopenia 13%, pancitopenia 1% de los pacientes, y también hay otras manifestaciones como el compromiso moral, donde se va a manifestar con hipo o hipergamaglobulinemia, gamapatías monoclonales y crioglobulinemia. Con respecto al compromiso gastrointestinal, es muy frecuente, entonces menciona que también se da por la infiltración linfocítica a las mucosas, que se puede asociar también o desencadenar por neuropatías autonómicas y por desarrollo de otras enfermedades autoinmunes. Dentro de los hallazgos más comunes están la disfagia, la dispepsia, la gastritis atrófica, mencionan enfermedad por reflujo gastroesofágico, y que siempre se debe investigar el Helicobacter pylori en estos pacientes, ya que pues, sabemos que tienen mayor riesgo de linfoma, sobre todo el linfoma asociado con las mucosas. A nivel hepático reportan hepatomegalia, elevación de las enzimas hepáticas hasta en un 40%, y veíamos inicialmente que dentro de las enfermedades autoinmunes más frecuentes estaría también la asociación con la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune, sobre todo el tipo 1. Y dentro de otras condiciones está la diarrea, la enfermedad celíaca y la disfunción pancreática hasta en un 48% de los pacientes. Del compromiso musculoesquelético, las artralgias son muy comunes, 75% de los pacientes. La poliartritis no erosiva, hasta el 50%. Los síntomas secos pueden estar presentes, o estos síntomas musculoesqueléticos pueden estar antes del desarrollo de síntomas secos en un 20% de los pacientes, simultáneo en un 50% y después en un 30% de los pacientes. Tenemos que hasta el 75% de los pacientes con artritis reumatoide tienen factor reumatoideo positivo, y en el Sjögren hasta un 60-70% de estos pacientes también tienen factor reumatoideo positivo, y también podrían tener anticuerpos antricitrulina en un 10 a un 15% de los pacientes. Otra manifestación es muy importante, la fibromialgia, que es una causa de mucho dolor y disfunción en estos pacientes, fatiga y mialgias en un 70%, y es menos frecuente miopatías inflamatorias. Con el linfoma, entonces tenemos que hay mayor riesgo de malignidad en estos pacientes, y no solo de linfoma, sino por ejemplo también de mieloma múltiple. Mencionan que el más común y el mencionado es este, en el 5%, y que estos pacientes tienen un riesgo de desarrollar linfoma 10 a 44 veces mayor que la población general. El 90% de estos linfomas van a estar asociados a mucosas, seguidos de linfomas difusos de células B grandes y linfomas de zona marginal. Comprometen en orden de frecuencia las glándulas salivales, pulmón, estómago, compromiso ocular, cavidad oral, vaso, hígado, intestino, y por último también podría comprometer hueso. Y dentro de los factores de riesgo es importante tener esto en cuenta, que que el paciente haya tenido un inicio del Sjögren de forma temprana, que tenga índices altos de actividad, con compromiso glandular, cutáneo, linfadenopatías, parotidomegalia, fiebre de bajo grado, púrpura, vasculitis, crioglobulinemia y anticuerpos anti-RO. Y cuando se hace el diagnóstico de linfoma, el predictor más desfavorable para que estos pacientes tengan desenlaces adversos es tener niveles bajos de complemento cuando se hace ese diagnóstico. Entonces, ya entrando al diagnóstico, siempre la importancia de la anamnesis,
mencionaban en las diferentes series que muchas veces estos pacientes no refieren los síntomas secos si no se les indaga. Entonces, siempre preguntar si ha sufrido sequedad ocular o bucal por más de 3 meses, sensación de cuerpo extraño a nivel de los ojos, que requiera la utilización de lágrimas artificiales, que requieran enjuagues bucales para la sequedad bucal, o inflamación recurrente o permanente de las glándulas salivales, y la dificultad que pueden presentar para beber para comer alimentos sin pasarlos con líquido. Con respecto al diagnóstico de la seroftalmia, entonces hay diferentes métodos. Lo que vamos a ver es que para los criterios diagnósticos nos dicen de que se debe hacer de forma objetiva esa medición de sequedad ocular. Entonces tenemos el test de Schimmer coloraciones con verde de lisina o fluoresceína, y esas coloraciones son importantes porque nos ayudan a determinar el SICA ocular Stein Score, que dentro del criterio diagnóstico vamos a ver que cuando es mayor de 5 es un criterio diagnóstico para síndrome de Sjögren. Sin embargo, esta puntuación y lo aplica o lo realiza un especialista como un oftalmólogo. Con respecto a la serostomía, entonces, bueno, hablábamos de algunos de los exámenes, pero aquí también entonces hablar de algunas de las ayudas diagnósticas que se pueden utilizar. La cialometría, entonces, que va a ser el método para medir el flujo salival, entonces es diagnóstico o nos está hablando de esta serostomía, un flujo salival no estimulado menor de 1.5 mililitros en 15 minutos. Y hablan de que 1 gramo de saliva es igual a 1 mililitro. Se le dice al paciente que trague toda la saliva que tiene en la boca, y después de eso se le entrega un recipiente y que empiece a escupir toda la saliva que vaya produciendo en ese periodo de 15 minutos. Después eso se pesa y se determina entonces cuántos mililitros corresponde la producción de saliva en ese paciente. La cialografía, entonces, para determinar si hay obstrucción ductal en las glándulas salivales mayores, puede ayudar a diferenciar inflamación y neoplasia. Y la gamografía, pues que nos está hablando de hipofunción, pero como tal no nos está hablando de los hallazgos histológicos, por eso ya vamos a hablar también de la importancia de la biopsia, y nos mencionan que tiene una sensibilidad del 75% y especificidad del 78%. Con respecto a otras imágenes, nos hablan de que se podría realizar ecografía de glándulas salivales mayores, donde se va a determinar que hay un parénquima heterogéneo, que se pueden observar calcificaciones, nódulos linfáticos, y hay algunos hallazgos que han tratado de establecer y de comparar contra el gold estándar, que es la biopsia, para determinar cuál sería esa ayuda para el diagnóstico de la ultrasonografía. Mencionan que podría tener una especificidad de 81 a 98% dependiendo del operador, y una sensibilidad que puede ser muy baja de un 48%. Y con respecto a la resonancia y el TAC, lo que nos mencionan es que es importante para determinar cuando hay lesiones, aumento de tamaño, determinar si hay masas, también la extensión de la enfermedad, y que podría determinar o ayudar a mirar cómo está o si hay infiltración de estructuras adyacentes. Y entramos en un punto importante porque también está dentro de los criterios diagnósticos, que son los autoanticuerpos. Y entonces observamos que se han venido estudiando muchos autoanticuerpos en este síndrome. Sin embargo, entonces tenemos que los ANA se pueden presentar hasta en el 80% de los pacientes con el Sjögren. Está asociado entonces a un inicio temprano de la enfermedad, a la hipergamaglobulinemia, a la presencia de anti-RO y anti-LA, factor reumatoideo, compromiso extraglandular. Sigue el factor reumatoideo, como mencionábamos previamente, hasta en el 75% de los pacientes, y también se puede asociar con manifestaciones extraglandulares. Y está el anti-RO y el anti-LA, que son pues como los veíamos dentro de los principales para síndrome de Sjögren, sobre todo el anti-RO, porque ya vamos a discutir un poco lo del anti-LA. Entonces nos mencionan que el anti-RO o el antígeno de Sjögren contra la proteína A, entonces se presenta del 22 al 74% de los pacientes, y el anti-LA hasta en el 52%. Están asociados entonces con un inicio temprano de la enfermedad, compromiso y disfunción de las glándulas salivales, manifestaciones extraglandulares, hipergamaglobulinemia, presencia de ANA, factor reumatoideo, bloqueos cardíacos. Y algo muy importante es que el anti-RO pues es el que está incluido dentro de los criterios diagnósticos, porque en diferentes estudios, cuando evaluaban el anti-LA, no les ofrecía algo adicional para hacer el diagnóstico, y muchos pacientes son, como vemos, puede ser del 23 al 52%, o sea que muchos pacientes pueden estar negativos para este anticuerpo anti-LA. Y con respecto al anti-RO, entonces tiene dos unidades, una de 52 kilodaltons y otra de 60 kilodaltons, y han demostrado que la presencia del anti-RO para 52 kilodaltons que se puede solicitar está asociado con la presencia o el diagnóstico de Sjögren. Y lo que vemos aquí entonces es la sensibilidad y especificidad para los diferentes marcadores, y observamos que aquí nos dividen el anti-RO en la subunidad 60 y la subunidad 52. Ambas pueden estar presentes en el Sjögren, pero sobre todo hablan de la especificidad del anti-RO 52. Cuando tenemos un paciente y hay dudas si es el Sjögren o lupus, mencionan que se deberían medir este anti-RO y si es
presente el RO60, vamos a irnos hacia un diagnóstico de Sjögren, de lupus, y si es un anti-RO52, como vemos acá la especificidad, nos vamos a ir hacia el Sjögren. Y finalmente, dentro de todas estas ayudas diagnósticas, vamos a hablar del gol estándar, que es la biopsia de glándulas salivales. Nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y además también tiene papel pronóstico para estos pacientes. Para que una biopsia se pueda interpretar y que pueda ayudar al diagnóstico, como mínimo debe tener de 3 a 5 lóbulos evaluables o mínimo corresponder a un área de 8 milímetros cuadrados, y muchas veces esto no lo mencionan dentro de los reportes de biopsia. Y mencionan que para considerar una cialoadenitis linfocítica focal, un foco que debe tener más de 50 linfocitos, tiene que estar adyacente a acinos y un ducto de apariencia usual o normal. ¿Por qué? Porque esas son las características de la cialoadenitis linfocítica focal, que es el hallazgo histopatológico que nos está hablando del Sjögren, porque podemos ver que pueden reportar cialoadenitis crónica no específica en las biopsias, y este no es un hallazgo del Sjögren. Puede estar relacionado con la edad, el tabaquismo, infecciones virales, medicamentos, entre otros. Y aquí, en este artículo, nos muestran cómo se debería reportar la biopsia, la patología, entonces que siempre debe incluir la indicación de la identificación general del paciente, los hallazgos macroscópicos que hablen de las características, el tamaño, el número de muestras recibidas, y los hallazgos microscópicos, el área de metros cuadrados, los lóbulos, si hay agregado linfocitario mayor de 50, y otros hallazgos particulares, por ejemplo, los centros germinales, que la presencia o el reporte de estos en las biopsias está asociado con el linfoma, con mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. Y tenemos que hay varias clasificaciones que se han tratado de establecer para hacer diagnóstico de Sjögren a través de la biopsia. Sin embargo, la Sociedad Colombiana de Reumatología nos sugiere que utilicemos entonces la de Chisholm y Mason, entonces donde 0 no hay agregados linfocíticos y 4 es más de un foco. Y esto entonces es lo que conocen como el focus score. La cialoadenitis linfocítica focal corresponde a un focus score de 1, y dependiendo del número pues se hará como esa cuantificación. A mayor focus score, mayor riesgo entonces de desarrollo de linfoma no Hodgkin. Y aquí lo que vemos es la sensibilidad y especificidad para la biopsia. Observamos que puede ir con una sensibilidad desde el 63% al 93%, y una especificidad que puede ir del 83 al 100%, del 61 al 100%. Entonces nos dicen sensibilidad entre 63 a 93%, siempre entonces tener en cuenta cuáles son las características que nos deben reportar en la biopsia, que pues esté bien tomada y bien hecha el procesamiento de esa muestra, y tiene una especificidad hasta de un 100% según pues los estudios. Bueno, entonces teniendo todas estas ayudas diagnósticas ya se vienen los criterios de clasificación, y esos criterios de clasificación es cómo hacer o cuáles son los criterios necesarios para hacer el diagnóstico del Sjögren. Ahora pues están utilizando los criterios del 2016 de la EULAR, y entonces mencionan que dentro de esos criterios de inclusión debe haber síntomas de ojo seco, boca seca, o al menos una manifestación extraglandular definida por el score de actividad que ya vamos a ver. Y entonces vemos que la biopsia de glándulas salivales menores, si tiene un focus score mayor de 1, da 3 puntos, la presencia única del anti-RO da 3 puntos, el score para las tinciones oculares ya 1 punto, test de Schimmer 1 punto, y simulación de flujo salival 1 punto, y hacemos ese diagnóstico cuando tenemos más de 4 puntos. Mencionan que tiene una sensibilidad del 87% y especificidad del 95% para el diagnóstico. Y finalmente, cuando tenemos ese diagnóstico de Sjögren, lo que tenemos que hacer es evaluar la actividad de la enfermedad, porque eso nos va a hablar del seguimiento y el pronóstico para estos pacientes. Entonces, el más recomendado hasta el momento es el índice de actividad para la enfermedad de Sjögren de la EULAR, el SDAI, que tiene 12 dominios, menciona que son 44 ítems que se clasifican de 0 a 3, y cada dominio puede tener un peso hasta de 6 puntos, dependiendo de la importancia que le dieron en el consenso. La sumatoria de esas es la puntuación, que va de 0 a 123, y se habla de que entonces cuando es una puntuación menor de 5, la actividad es baja, de 5 a 13 moderada, y mayor de 14 es una actividad alta, y para determinar respuesta a tratamiento se habla de que deben haber al menos una mejoría de 3 puntos con respecto a los scores previos o a la medición previa. Y nos vamos a centrar en estos últimos minuticos al tratamiento. Hay unos principios generales, entonces, que siempre pues, se deberían tratar estos pacientes de forma multidisciplinaria, que determinar el compromiso glandular y extraglandular, y de acuerdo a eso se va a dar el tratamiento. Para el compromiso glandular, lo que más han determinado o ha mostrado eficacia son las medidas locales y no farmacológicas,
Y para el compromiso sistémico, las terapias con inmunomoduladores y el uso de esteroides. Sin embargo, todos los estudios o las recomendaciones que se dan son en consenso de expertos, porque vamos a ver que muchos estudios no han mostrado que estos inmunomoduladores generen algún impacto, y hay varios puntos que ellos mencionan del por qué los estudios no han mostrado entonces la respuesta. Con respecto al manejo de la serostomía, entonces se identifica sequedad oral a través del estímulo de saliva. Entonces, si es menor de 0.1, se hace pues, si es menor de 0.1, se puede determinar de acuerdo a la producción del flujo salival estimulado, si es leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso se elige si se da una terapia no farmacológica, una terapia con fármacos o coadyuvantes mucolíticos, y si es severa, pues no hay nada de producción y se debe utilizar entonces sustitutos salivales. Mencionan el reforzamiento de las técnicas de higiene, la activación de las glándulas salivales a través de la masticación, el uso de medicamentos a través del uso de medicamentos o la estimulación eléctrica. Dentro de las sustancias estimuladoras está la pilocarpina. Y con respecto a los sustitutos salivales, es cuando esos pacientes no responden al estímulo y no tienen flujo de saliva. Además de eso, pues el riesgo de cándida, y si hay candidiasis, dar tratamiento. Para la seroftalmia, también de acuerdo a la medición de la tinción ocular a través de lo que les mostraba la fluoresceína, por ejemplo. Mencionan entonces, si es mayor de 5, pues determinar entonces los grados de severidad. Estamos hablando que cuando es menor de 5 no es tan severa, podría utilizarse solo lágrimas artificiales, y cuando es mayor de 5 hay casos donde van a requerir corticoides tópicos, ciclosporina tópica, las gotas séricas, las lágrimas artificiales y los agonistas muscarínicos. Y también hablan de la oclusión de las glándulas lacrimales. Y pasando a las manifestaciones extraglandulares, no existe un tratamiento que modifique la historia natural de la enfermedad, pero como vamos a ver, entonces se han utilizado diferentes inmunosupresores de acuerdo al compromiso que haya. Si es un compromiso glandular, si es de forma aguda, manejo sintomático, esteroides como segunda línea o tercera línea, rituximab o belimumab. Si es compromiso articular, si solo son artralgias, AINES, hidroxicloroquina. Si solo es artritis con una sinovitis leve, AINES e hidroxicloroquina. Y si la sinovitis es mayor, la hidroxicloroquina, los esteroides orales, o como rescate rituximab y el abatacept. Compromiso cutáneo depende de la clasificación, si es compromiso solo no vasculítico o vasculítico, y dependiendo del score de SLEDAI de actividad, pues los esteroides, rituximab y la ciclofosfamina. El compromiso pulmonar depende si es compromiso bronquial o intersticial, y de acuerdo a si es moderado o severo, también estas terapias inmunosupresoras. El compromiso renal, entonces cuando hay un SLEDAI alto, hablan de los glucocorticoides como primera línea, la ciclofosfamida, pero el rituximab también ha mostrado que tiene en algunos estudios que podría hasta ser mejor que la ciclofosfamida, y si no responde, dentro del rescate, la plasmaféresis. Compromiso del sistema nervioso central, también dependiendo de qué tipo de compromiso tiene, y pues vendrían estas terapias inmunosupresoras. Compromiso hemático, si es neutropenia, trombocitopenia o anemia hemolítica, y también glucocorticoide, rituximab o ciclofosfamida. Y finalmente, pues mencionan que las mujeres pues tienen riesgo de que se use la ciclofosfamida cuando están en edad fértil, por lo que se podrían considerar entonces otros medicamentos para dar tratamiento en estos pacientes, como la hidroxicloroquina en ellas. Bueno. Y finalmente, entonces tenemos que con respecto a la terapia biológica, como veíamos según las indicaciones de la guía, nos hablan de rituximab, de la abatacept, el belimumab. Sin embargo, hay muchos blancos terapéuticos que se han venido estudiando, como los inhibidores de TNF, como el infliximab, inhibidores de interleuquina 1, como la anakinra, depresión de las células B, sea a través de los anti-CD20 como el rituximab, o a través del bloqueo del factor activador de células B como el belimumab, o el tocilizumab como el inhibidor del receptor de la interleuquina 6. Pero a lo que quiero llegar es que en la mayoría de estudios con estos biológicos no se han mostrado que se cumplan los desenlaces primarios buscados en estos pacientes. Entonces, dentro de los que ellos dicen que es la causa del por qué no se ha llegado a cumplimiento de desenlaces primarios, es porque en estudios previos no se incluía el índice de actividad o el reporte de los síntomas por el paciente, y que se deberían incluir las pruebas objetivos para medir el flujo salival, las lágrimas, para determinar entonces de forma más objetiva que se cumplen o no se cumplen desenlaces con el uso de biológicos. Finalmente, el caso clínico. Entonces, este señor tenía complicaciones asociadas a un síndrome de Sjögren, que aunque tenía un cuadro inicial leve, siempre que un paciente presente sintomatología diferente o nueva, se deben estar y considerarse las posibilidades de complicaciones asociadas al síndrome de Sjögren.
que dada la severidad del cuadro, entonces recibió tratamiento con prednisolona e infusiones mensuales de ciclofosfamida por 6 meses y después con azatioprina y trimethoprim para la profilaxis para neumocistis. Descalaron la prednisolona en un periodo de 18 meses y posteriormente tuvo buena respuesta tanto clínica como paraclínica. Pero aquí ellos mencionan que ellos utilizaron la ciclofosfamida con buena respuesta, pero que también pudieron haber considerado el rituximab.